Bienvenidas a todas, a todos y a todes. Esto es La Marea, el primer programa con perspectiva de género de la televisión pública de Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Muchas veces se dice que hablar en masculino es algo genérico y la verdad es que no es inocente. Ya en 1973, Delia Suar Díaz analizó la ausencia de las mujeres en el lenguaje. Y esto tiene que ver con una pulsión que en principio plantea el movimiento de mujeres en la Argentina, pero que comenzó no solo mostrando la invisibilización que había de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales. Empezamos a escribir con la X, con el arroba, pero ahora con la E, porque también hay sectores que no se encuentran identificados de una forma binaria. De todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, pero vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, preguntando, ¿qué es el feminismo para vos? El feminismo es un movimiento político, social y cultural que lucha por la igualdad de derechos no solo de mujeres y hombres, sino también de todas las identidades existentes. El feminismo busca la igualdad de derechos para todas las personas. Hola, soy Ivana, tengo 15 años y me considero feminista. El feminismo para mí es el movimiento que logramos las mujeres para concientizar a la sociedad sobre que merecemos un trato igualitario con respecto al género masculino y lograr demostrar que tenemos las mismas capacidades y derechos en el ámbito laboral, deportivo, escolar y en lo cotidiano. Aún así, en el siglo XXI, vamos a seguir luchando por conseguir la equidad al 100%. Ya sé, tengo 15 años, pero te cuento algo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde históricamente chicas de entre 14 y 23 años fallecieron iniciando una lucha que hoy sigue. Con esto quiero decirte que no soy demasiado chica para saber los derechos que quiero obtener en un futuro. Muy bien, continuamos y estamos en este caso con Claudio Videgaín. Él es profesor de literatura y además está haciendo un doctorado en género y forma parte del equipo ESI en la provincia de Santa Cruz. Claudio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el lenguaje inclusivo para vos? Bueno, yo empezando por ahí le llamo lenguaje no binario, ¿no? Que es como bastante explícito pensar que existe algo binario, que es lo que no queremos ya, tampoco es el lenguaje. Y lenguaje no binario lo veo como la manera de poder deconstruir la heteronorma, que es binaria, y que pertenece también al patriarcado. Entonces, con un lenguaje no binario estamos tratando de deconstruir lo más patriarcal, lo más machista, lo más conservador del lenguaje por defecto. Claro, al principio pasaba que las mujeres no nos veíamos representadas, esto que decíamos, si no te nombran no estás en ningún lado, y después sobrevino esa discusión también, ¿no? No es género femenino y masculino, digo, hay otro planteo ahí también, ¿no? Exactamente, sí, es verdad, si historizamos, primero teníamos, bueno, ese morfema masculino que presuponía ser universal, ¿no? En el todos estábamos todas las subjetividades nombradas. Y ahí el feminismo, las mujeres, el género femenino, podemos decir, empezó a intervenir con la A. Y en todo caso había estrategias políticas que igualmente vos debes conocer, que era decir, bueno, todas. Si decíamos todos, cuando haya un grupo en donde, por ejemplo, hay 20 chicas y 2 chicos, ¿por qué no decimos todas? Y después se empezó a tener en cuenta las disidencias, a las disidencias sexuales, personas que no se identifican dentro del binario, o sea, personas no cisgénero, es decir, personas trans, género fluido, personas trans no binarias inclusive. A veces también en nuestras identidades políticas, si yo me puedo autopercibir como marica, ¿no? De repente el femenino o no el masculino, entonces aparece la E, esa vocal que viene a ofrecernos como una neutralidad, como un proceso dentro del binarismo. Te hago una pregunta que a veces una misma se hace ese cuestionamiento, ¿no? Si yo digo todes, ¿estoy diciendo todos y todas también? ¿O estoy hablando solamente a la disidencia como se dice muchas veces? No, eso es terrible porque eso nos juega en contra. A las disidencias es pensar que estamos queriendo invisibilizar algo y lo único que queremos hacer es ampliar. O sea, que podamos estar todes. Yo cuando digo todes, mi imagen es varones, mujeres, todas las subjetividades. Está bien, porque muchas veces decimos, no sé, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Está bien. Bueno, también, porque es nombrar, es no dejar de nombrar lo existente, lo que siempre estuvo, que muchas veces hablamos de posicionamientos contrahegemónicos, es decir, parece que no, pero si tenemos en cuenta los colectivos trans y disidentes sexuales,
hay cierta hegemonía desde los cis, en donde lo masculino y lo femenino siempre existió. Si bien lo masculino oprimía a lo femenino. Pero estamos tratando de incorporar en el lenguaje algo más que lo masculino y lo femenino. Ya es como un siguiente paso. Jamás queriendo invisibilizar a las mujeres o a lo femenino, pero diciendo, existe algo más que lo masculino y lo femenino que venía invisibilizado durante siglos, Sí. y con esta E ahí estamos nombradas. Esa disputa por la palabra surge de abajo hacia arriba, porque sabemos que de las esferas académicas entiendo que no. Digo, pienso que quienes utilizan el lenguaje inclusivo no sexista son los pibes y las pibas. Sí, sí. ¿Surge de ahí? Sí, surge de las juventudes y de las disidencias, o sea, de la calle, del reclamo. Ahí está este posicionamiento político, contrahegemónico, periférico, decimos muchas veces, ¿no? En las periferias, intentando no tomar el centro, sino existir también. ¿Qué pasa en los colegios? En tu experiencia por la vida de las instituciones, ¿qué pasa con el tema del lenguaje, el reconocimiento del otro? Bueno, hay varias cosas, digamos, en paralelo. Por un lado es lo que pasa en la intimidad áulica, con los grupos, en el vínculo, que es algo muy satisfactorio en general en mi experiencia. En las clases de lengua y literatura aparece el pedido de parte de estudiantes. Esa es otra palabra interesante, para no estar diciendo alumnos, alumnas, alumnas, de les estudiantes. Claro. Entonces, yo he sido muy receptivo a esto desde mi formación de grado, desde la lengua y la literatura, con un posicionamiento de entender que es dinámico el lenguaje y que lo hacemos les hablantes, me permito decir. Y justamente tuve experiencias muy conmovedoras, realmente. El año pasado, por ejemplo, a partir de escuchar qué necesitaban, si necesitaban ser nombradas con la E en las grupalidades, empezó a haber como lo que llamamos como salidas del closet, pero genéricas, no de orientación sexual. ¿Cómo sería? Y sería que algunas personas, algunos estudiantes empezaron a sentirse como abrazadas y abrazados en esto del lenguaje inclusivo y a entender que estaban en una transición de género. Entonces de repente, no voy a dar nombres, pero de repente una persona, no sé si en la lista era María y todos le decíamos María, gracias a esta propuesta de habilitar un lenguaje no binario, pudo expresar delante de todo el grupo que justamente estaba en transición y que ahora sus pronombres eran con E o con O. Y digo, eso me pareció como un mérito del mismo lenguaje que utilizábamos. Sí. Qué bueno que se pueda habilitar eso en un aula. Y la verdad esto también de hacerlo con orgullo, como que la persona no se sienta ni humillada ni que tiene que pedir permiso. Con las herramientas que el mismo lenguaje que circulaba en las clases le daba, pudo expresarse, pudo decir quién era, ni más ni menos, quién no era. Algo muy importante. ¿Qué te pasa a vos cuando te dicen, no, pero la Real Academia dice que tal cosa? La verdad que por suerte ya en mi formación, yo estudié en un profesorado en Buenos Aires, en el Joaquín B. González, ya en mi formación no teníamos a la RAE como cita de autoridad, ni en las gramáticas históricas, ni en lingüística, ni en ninguna literatura, porque realmente el conocimiento situado o el lenguaje situado habla de un hispanoamericano, en todo caso, ¿no? Es un lenguaje español o castellano o argentino, pero en América. Ya no es el español de España, de la península ibérica. Y dentro de eso estamos en Argentina y dentro de eso acá estamos en la Patagonia. Es decir, tenemos que situar quiénes somos los hablantes, ¿no? Les hablantes, quién enuncia. Entonces la Real Academia Española quedó como algo vintage. ¿Cuánto tuvo que ver para vos el movimiento de mujeres? En el tema del lenguaje. En la no disputa binario. del lenguaje, claro. Bueno, me parece que justamente, como decíamos, esto en la historización me parece que las primeras que visibilizan que hay un supuesto universal que es masculino son las mujeres, indiscutible, y justamente tomo en cuenta el feminismo para luego llegar a los posfeminismos, que ahí te comentaba es donde me sitúo, en el transfeminismo, en los posfeminismos, que toman en cuenta dentro de los feminismos a las disidencias. Yo creo que las disidencias sexuales, aquellas personas que se salían del binario, ¿no? Del género gramatical masculino o femenino, son las que enriquecen la lucha feminista para decir vamos a neutralizar. No es ni A ni O, porque tampoco es vamos a hablar todo con A, porque de repente la persona que no está en el binario, que necesita una E, porque está en transición, por ejemplo, de un género al otro, eso es lo que me parece como una especie de acumulación de las luchas históricas femeninas con las nuevas olas disidentes también. Tiene que ver con la igualdad, ¿no? Con la igualdad y con ser nombrado, o nombrada o nombrade. Me parece, muchas veces decimos, lo que no se nombra no existe,
Y algo importante que suelo como compartir con estudiantes, ya sean adolescentes o adultos, es la función del lenguaje, que es el poder performativo del lenguaje. Es el lenguaje que no es meramente descriptivo, es el lenguaje que hace existir, Claro. que también construye mi cosmovisión. O sea, cómo voy a ver el mundo es cómo estoy construido, con qué lenguaje estoy construido. Si estoy construido con un lenguaje patriarcal, machista, opresivo, es raro que pueda ser otra cosa. Seguro. ¿Cómo lo escribís? Yo lo escribo con X, así a nivel personal, ¿no? Pero en la fonética, en el nombrar, es una E. Por ejemplo, pongo tod con X, pero voy a decir todes. Sí. ¿Y en el aula los pibes y las pibas cómo hacen? En el aula es como que oscila entre la burla, entre reírse de que lo estamos usando e incorporarlo, pero es muy como, no es constante, no es algo que siempre sea igual. Hay días que parece más burlesco, hay días que estamos más comprometidos porque vemos lo político de nombrar en lenguaje inclusivo o no binario. Cuando aparece la posición política, ¿no? Como somos seres políticos en un hecho educativo, ahí no nos reímos. Eso es lo interesante de contextualizarlo en derechos humanos, en derechos de niños, niñas y adolescentes. Te pido por último que le cuentes a las personas que nos están viendo por qué es importante reconocernos en este lenguaje. En el lenguaje en general, digamos, porque la idea es esto, hay un lenguaje, justamente, ahí tomando tu pregunta, hay un lenguaje que no nos reconoce. Y acá la importancia es justamente, no sé si incluirnos, porque a veces cuando decimos incluir decimos quién incluye, quién enuncia, pero es que podamos enunciar desde diferentes subjetividades, no solamente desde la hegemonía, no solamente desde el centro. Es decir, que empecemos a enunciar y no nos perdamos saberes o sentires o pensamientos de otras subjetividades, que puedan tener palabra y puedan existir en el lenguaje todas las subjetividades. ¿Los docentes, las docentes, les docentes se dan esa discusión? Sí, la verdad es que, como vos decías, en la esfera académica o en la esfera intelectual, yo, digamos, es donde más resistencia he sentido. Es entre pares, entre adultos. En general dicen, pero me parece que no, digamos, ¿cuál es el sentido? Porque igualmente las cosas van a seguir existiendo de esa manera, aunque acá montemos esta ficción. Y a mí me parece que es construir otra subjetividad, otra mirada, otra cosmovisión. Me parece que es muy poderoso intervenirnos, porque también intervienen nuestras ideas y nuestra mirada del mundo. O sea que no es una tontería, no es una moda, no es algo pasajero. Es algo, sí, del momento, pero lo siento como una urgencia del momento. Como darnos la oportunidad de probar y de arriesgarnos a deshacer, a desnaturalizar, a deconstruir algo que nos viene oprimiendo, que nos viene haciendo mal. Muchas gracias, Claudio, por venir. Gracias a vos. Con el lenguaje inclusivo sabemos que hay resistencias, pero también que es una construcción permanente. Vamos a escuchar qué es lo que dice uno de los pensadores contemporáneos en nuestro país, Darío Zeta, en una entrevista que le dio al periodista Luis Novarecio. Estoy pensando, cuando empezó el tema del lenguaje de los libres, de los compañeros y todo esto, como yo soy un conservador portador sano, en tratamiento permanente, empecé a rechazarlo rápido. ¿Qué es esto? Yo quiero escribir. Lo leí a Alan Paul, que decía lo mismo. Dije, ¿ves? Si Alan Paul... Y después dije, si tanto está rechazado, debe estar bueno. Entonces, y ahora como que defiendo esto como... Me gustó el método este. Si tanto genera rechazo por algo... Estamos hablando de esto. Sí. Si no, no hubiéramos hablado. De todos lados, ¿eh? Estuve presentando el libro en Montevideo, salió el tema. Estuve presentando el libro en Santiago de Chile, salió el tema. O sea, es un tema que por algo tiene esa presencia. Me encanta a mí. Me encanta. Compañeros y... Me encanta cómo perturba y pone el acento en que el lenguaje no es gratuito. Y me encanta molestarme a mí mismo. Me encanta, yo estoy dando una charla y siempre alguien dice, no, no es todos, es todes, ¿no? Y yo digo, pero... Y me encanta porque yo creo que el lenguaje inclusivo, básicamente, es como el alerta para que uno no ceda y que uno se dé cuenta que la gramática construye sentido y que no es gratuito el uso de la lengua. No creo, a diferencia por ahí de otras posturas, que el lenguaje inclusivo tenga que volverse normativa, porque me parece que ahí pierde su potencial de reacción. Lo normalizás. Lo normalizás. Lo haces. Lo normalizás. Yo creo que es como, ¿viste? Porque yo no creo en ninguna totalización.
Yo creo que siempre que hay una norma se genera una diferencia y se genera un tipo de transgresión. Me parece que es como el lenguaje inclusivo viene a ser algo así como una práctica de resistencia permanente que uno tiene encima y que te permite nunca terminar de arrojarte a que el lenguaje te fagocite. Porque el problema es que uno cree que habla el lenguaje, no jodamos, digo, el problema es ese, es que uno cree que cuando habla dice lo que quiere. Ninguna palabra, Luis, de las que nosotros en esta charla y en nuestra vida utilizamos, ninguna de ellas, vos ni yo, elegimos su significado. Para un poco, digo, el vaso tiene agua. Vos no elegiste ninguna de las 4 palabras que acabas de... El vaso tiene agua. Agua. Ninguna de esas 4 palabras vos elegiste, creaste su significado. Estás utilizando una palabra, 4 palabras que tienen un significado previo. Ese significado previo no es neutro. Digo, en el caso del vaso tiene agua, parece una pavada. Ahora, cuando vos, en vez de pensar la palabra vaso, que tiene un significado previo, pensás la palabra propiedad, claro, o la palabra libertad, o la palabra justicia, te das cuenta que el vaso ya era vaso antes de que vos utilices la palabra. La propiedad ya era propiedad privada. La libertad ya era libertad individual de mercado. La justicia ya era justicia. Justicia como digamos, defensa del derecho de los privilegiados. Quiero decir, las palabras vienen con una historia. Y sin embargo, esas palabras, digamos, aparecen en vos y las utilizás como creyendo que decís lo que querés. Vos decís, bueno, está bien, no elijo ningún significado de ninguna palabra, pero por lo menos las combino como quiero. Ja. Nietzsche decía, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Claro. No puedo decir, agua él tiene no sé qué. Qué lindo, ¿no? Hacer explotar el lenguaje. Me encantaría. Pero obvio. Y en la tele, aparte. Y vos. Es muy... Escuchame una cosa, no, te quiero decir algo. El potencial revolucionario que tiene el lenguaje, sí, claro, ¿no? Y yendo a la frase de Nietzsche, la gramática es la institución más poderosa. Es la envidia, perdón que lo diga así, pero es la envidia de la policía. Porque fíjate, todo el mundo tiene autodisciplinado. El uso de la gramática se somete como si, viste que vos llegás a hablar mal y te agarra una especie de... No, un trauma, yo que trabajo en tele. Claro. Pero o sea, uno no elige el significado de las palabras que usa ni elige cómo combinarlas. Y después vas por ahí suelto por la vida creyendo que hablas el lenguaje. El lenguaje te habla. Muy bien, y continuamos en La Marea y vamos a hablar de qué es lo que sucede con el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Por eso estamos con Constanza Arraín, del diario Tiempo Sur, y Nazarena Malatesta, del diario La Opinión Austral. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en principio preguntarles cómo es el laburo de llevar a la práctica el lenguaje inclusivo, porque sabemos que hay mucha resistencia, sobre todo en los lectores, al menos tengo esa sensación. Sí, sin dudas, los lectores creo que son los que más se resisten. Igual yo apenas entré a trabajar, era como... No se te ocurra poner lenguaje inclusivo en los títulos, en las bajadas tampoco, como que siempre hay que advertir que una nota va a tener lenguaje inclusivo. De hecho, cada una de las que lo tiene la advertencia contiene lenguaje inclusivo antes de empezar el desarrollo y de saber hasta un poco más de qué se trata inclusive. Sí, yo creo que hay una resistencia importante en un público que es bastante cerrado, sobre temas como ¿no? El lenguaje inclusivo, que por ahí genera una cierta polémica. Considero también que nos falta un debate serio. Pero no solamente una resistencia en lo que es el público, sino también entre mismos colegas. Entre colegas se genera como ese tipo de fricciones de, bueno, ¿por qué? ¿Te parece? ¿Esto va? ¿No va? Entonces es importante para mí, el foco está en que, bueno, que debatamos de este tema, que lo hablemos. Ya está en agenda y creo que amerita un debate serio. ¿Les ha pasado de escribir una nota en profundidad, sobre todo porque siempre hablamos en cuestiones de género de temas muy sensibles y que el foco sea justamente cómo se escribió y no en la historia que se está contando, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, yo trato de usar lenguaje inclusivo sobre todo en las notas que tienen que ver con el género para visibilizar las identidades que escapan de lo mononormado, ¿no? Del hombre y la mujer. Y también, sí, la cuestión era, ¿qué es no binario?
y capaz que se estaba discutiendo algo muchísimo más largo y no binaria estaba dentro de mujeres, mujeres cis, mujeres trans, no binarias, y se discutía eso y se estaba hablando, no sé, de aborto, de ESI, de cualquier otra temática que en realidad es una problemática que realmente se puede llevar vidas y que influye políticamente en la vida de la gente. Sí, yo lo entiendo y lo veo también desde ese lado, porque me ha pasado también hacer notas que digo, bueno, que me entusiasman, y tiene un eje re importante, un tema re importante, y el foco se desvía, pero al mismo tiempo me pregunto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué el lector hace foco en el lenguaje inclusivo y no en esta temática, ¿no? Y entiendo también, trato de ponerme del otro lado y digo, bueno, hay como una resistencia, hay como una negativa, pero también comprendo que pasa porque hay una negativa ante un montón de cuestiones, no es solamente con esto. A todo lo que genera un cambio surge esto, ¿no? Este rechazo de Claro. no quiero que esto cambie, estoy estructurado y no me voy a adaptar a esto. Lo veo también, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Hemos escuchado que salió esto de el lenguaje inclusivo, ¿por qué el lenguaje inclusivo y no el lenguaje de señas? Claro. Es como es una crítica, ¿no? Que se suele escuchar mucho. Y yo digo, pero ¿por qué no las dos cosas al mismo tiempo? Claro. Como que se acordaron ahora del lenguaje de señas cuando antes no. Una cosa quita la otra. De hecho, algo que a mí me gusta destacar también es que es como muy selectivo esta resistencia al cambio del lenguaje, ¿no? Porque Claro. ATR es quere, lo celebramos Sí, sin es problema. chistoso, está bueno, es chistoso, popular. está bueno y es popular. ¿Y por qué de pronto un todes no? ¿No? Ujú. Está bueno, como dice NASA, abrir el debate, por lo menos. Sí, o no, uno trata, yo al menos trato desde mi trabajo, de no imponerlo. De no, bueno, esto es así. No forzarlo. No forzarlo. Trato de que, de hecho, yo me río porque hice la nota, yo siempre lo comento, la nota del lenguaje inclusivo sin lenguaje inclusivo. La hice sin lenguaje inclusivo porque uno como periodista sabe más o menos a qué público apunta. Entonces, si yo quiero que el otro entienda o sepa o al menos conozca qué es el lenguaje inclusivo, y lo voy a tratar de hacer de la manera más amena posible, no una cosa que choque. Claro. ¿Escriben con X, con arroba, con las y los? Yo varío. Me gusta sobre todo la X y la E. Me di cuenta que la E era más inclusiva cuando trabajé con alguien que tenía disminución visual y Sí. utilizaba la lectura del celular. Ujú. Por ejemplo, TODX no lo lee el celular, de hecho lo lee así, y nosotros lo leemos como TODES. Claro. Entonces trato de usar sobre todo la E, pero a veces para no hacer abuso y que sea más justamente fácil de leer, trato de ir mezclando. Sí, en mi caso lo mismo. Suelo usar mucho la X por una cuestión de costumbre, pero lo mismo, va variando. ¿Vieron en algún, yo digo que no, pero por ahí ustedes sí, ¿vieron en algún otro medio de comunicación de la provincia de Santa Cruz que se utilice el lenguaje Yo inclusivo? lo vi en lo que es partes de prensa del gobierno, digamos. En eso sí, lo vi, lo celebré. Me pareció algo re importante, muy importante para destacar, porque desconozco si algún otro ente utiliza el lenguaje inclusivo en sus partes de prensa, viniendo del Estado. Me pareció muy importante, pero después de otro medio no he visto. ¿Qué La pasa, verdad que yo tampoco. claro, cuando les dicen, bueno, que es un tema por ahí de moda? ¿Qué es moda? Claro. Estaría bueno preguntarnos eso por un lado. Y por el otro, no todos los temas que tratan en los diarios son de moda también. En ese caso, ¿qué tendría de malo? Tendríamos que esperar que siguen poniendo las agendas de ahora hasta los próximos años. Yo creo que es un trabajo de hormiguita también. Como dicen, hasta no está bueno imponerlo, pero tampoco creo que se quede acá, desde mi Yo perspectiva. he escuchado gente que me ha dicho, todo bien con el lenguaje inclusivo, pero va a pasar. O sea, es algo que van a diluir. Y yo digo, bueno, por ahí uno no sabe, no sé, acá unos años esto se diluye y no queda, no se instala. Pero mientras lo planteemos y digamos, bueno, reconozcamos que existe un sector importante, el cual se siente identificado con este lenguaje inclusivo, bueno, ya tenés ahí una cara, tenés un sector que se está visibilizando. Entonces, está bueno, por ese lado está bueno. Es, pienso, además una posición política, porque deben haber tenido discusiones, sobre todo con los correctores y las correctoras, respecto de qué es lo que dice la RAE, ¿no? Que habla de mujer como sexo débil y varias cuestiones así que nos ponen en un segundo lugar por ser generosa, ¿no? Es una posición política escribir con lenguaje inclusivo. Sí, por supuesto que lo es, por supuesto, pero a mí me causa mucha gracia cuando me nombran a la RAE, porque es como que es
lo que dice la RAE y nos salgamos de lo que dice la RAE. Dice Almóndiga. Yo no le voy a pedir permiso a la Toballa. RAE. Claro. Creo que nadie le pide permiso a la RAE. Creo que nadie escribe ni habla en base a lo que te impone la RAE. La RAE te marca algo, te marca una estructura, pero eso no significa que vos tengas que seguir al pie de la letra lo que dice la RAE. Además, la RAE como que escribe sus reglas después de que se generan los cambios sociales también. Entonces, entender que nosotros construimos el lenguaje igual. Es que justamente la RAE toma de estos cambios de la lingüística en la sociedad y se va adaptando y se va acostumbrando a las nuevas formas del habla, porque si no, como bien me dijo a mí en un momento una profesora de la UMPA, si no hablaríamos latín. Claro. Entonces el lenguaje se va cambiando, la sociedad se va transformando. Entonces, nombrar a la RAE ya no me queda otra que reírme, porque es así. Si no es llorar. Hace Y poco- una decisión política también Sí. que me parece a mí muy importante a la hora de comunicar, es como decimos hasta todo, ¿no? Yo empecé a ponerme el desafío de, por ejemplo, no decir la palabra disidencias y decir, no sé, miembros de la comunidad LGTBIQ, o, por ejemplo, no decir víctima, sino sobreviviente. Pensemos que hace casi nada se decía que los femicidios eran crímenes pasionales. Sí. Entonces las transformaciones también dependen de nosotras, creo yo. Ujú. Hace poco tenía una discusión justamente con un corrector que me decía, no se dice presidenta, no, en este caso una comisión de fomento, pero con sirvienta no tenés ningún problema, ¿no? No, entonces, a ver, presidenta, eso es algo que hoy por hoy está incorporado. Me parece que el que te dice que presidenta no se dice, bueno, ya es como que atrasa totalmente, o sea, eso ya está incorporado, pero trayendo esto a colación, cuando se instaló esto, bueno, es presidenta, es concejala, es intendenta, también hubo un debate. Claro. Si nos ponemos a pensar, hubo un debate, ¿por qué presidenta? Y hoy por hoy está completamente internalizado y todos decimos presidenta y nadie se espanta. Entonces, no, me parece que son debates que ya atrasan. Por último, les pido que le dirían a los colegas y las colegas que por ahí tienen las ganas de escribir con lenguaje inclusivo y tienen este miedo a que les digan de todo, a recibir insultos, que los critiquen. ¿Qué les dirían? Yo creo que quizá las críticas y los insultos pueden pasar por cualquier tipo de nota, pero para el lenguaje inclusivo justamente hay que tener, como decías vos, la decisión política de saber por qué se hace. Creo que si no se tiene dudas de que lo que no se nombra no existe y lo estás nombrando al usar lenguaje inclusivo, es una postura que podés defender y es algo que, por ejemplo, nosotras elegimos hacerlo. Así que para mí miedo no habría que haber en ese sentido. No, miedo para nada. Yo lo que le diría, sí, a colegas, es que traten de tener una apertura, ¿no? Yo no digo, como dije antes, no es una cuestión de imponerla, yo no voy a imponer esto por sobre tu opinión, pero leer, interiorizarte, conocer por qué, de dónde sale, a quién llega, cómo impacta. Creo que esas son preguntas que se tienen que hacer y después, a partir de ahí, tiene que haber, es mínimo, una apertura mínima como para debatirlo y ponerlo en foco. Y sobre todo, bueno, el respeto a quien decide usarlo, eso me parece re importante, porque también noto mucho eso, ¿no? Esa fricción entre colegas, y digo, no hace falta, pongamos el foco en lo importante, charlemos, debatámoslo, dame tu opinión, eso sí me parece importante. Después el resto, chicanas y eso está de lado. Sin dudas. Les agradecemos mucho a las dos. Dale, A vos, gracias. Sara. Nosotros seguimos con más La Marea. Si decimos que hay un lenguaje que nos invisibiliza, no solamente a las mujeres, sino también a las disidencias, podemos concluir que además existe violencia en el lenguaje. Vamos a hablar de algunas frases que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado respecto de cómo se trata en un orden de subordinación a las mujeres. Debería ser un poco más femenina. Lo que somos y hacemos no debería ajustarse a las exigencias sociales y culturales de los géneros. Lo único que mujeres, hombres, niños y niñas deben ser es lo que los hace sentir cómodos, felices y únicos. Los hombres no lloran. La tristeza, la emoción y la debilidad no le pertenecen solo al género femenino y son expresiones que ayudan al desarrollo emocional y a las relaciones interpersonales de niñas, niños, hombres y mujeres. Ninguna persona, independiente de su género, debe reprimir sus sentimientos por miedo a la desaprobación o juicio de los demás. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Reduce el rol de la mujer a uno netamente procreativo y maternal. Lo más lindo de ser mujer es la libertad de moverse en diferentes roles, de acuerdo a sus gustos, sueños y aspiraciones.
Lo más lindo es el potencial que tenemos para elegir uno o todos los roles que nos hagan sentir felices. Se lo buscó porque andaba vestida así. Es una frase aterradora y machista que responsabiliza a las mujeres de ser víctimas del acoso y las agresiones sexuales. Si un nene te trata mal, es porque gusta de vos. Un niño no trata mal a una nena porque le gusta. La trata mal porque la violencia está aceptada. A las nenas se les dice que deben comprender ese comportamiento, lo que también es violento. Las nenas tienen derecho a ser respetadas. Los nenes deben ser educados para respetarlas y viceversa. Y estas frases forman parte de un libro que se llama No me lo digas más, que sirven para comprender la violencia hacia las mujeres. Estuvimos hablando con Valeria Di Croce, ella es una de las responsables de la comunicación institucional del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, que de un tiempo a esta parte comenzó a incluir el lenguaje inclusivo en los comunicados. Muy bien, estamos con Valeria Di Croce, ella es subsecretaria de Coordinación Informativa, que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, porque la provincia implementó el lenguaje inclusivo en los comunicados oficiales. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia de La Marea y de Canal 9. ¿Cómo surge la decisión, que es una decisión política, de comunicar con lenguaje inclusivo? En realidad yo creo que tiene que ver con el tipo de Estado que nosotros pensamos, aplicamos y queremos desarrollar. Cuando uno habla de un Estado presente y de un Estado inclusivo, necesariamente el lenguaje es el que nombra ese Estado. El Estado, nosotros planteamos desde un primer momento que tiene que desarrollar políticas que no solo apunten a una cuestión coyuntural o que den respuestas momentáneas, sino que planteen también discusiones que se están dando en el seno de la sociedad. Nos parece que, así como en su momento, cuando se discutió a nivel nacional, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o cuando se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, son demandas sociales a las que el Estado debe responder, desde su poder legislativo, desde el poder ejecutivo, desde el poder judicial. En el caso del lenguaje inclusivo, la discusión no tiene que ver solo con si aplicamos la X, si aplicamos el arroba, si usamos la E, si decimos todos y todas, sino con entender que había una discusión en el seno de la sociedad que es el lenguaje el que la visibiliza, entendiendo que el lenguaje es el que nombra el mundo en el que habitamos y que nombra la sociedad que todos nosotros compartimos cotidianamente, no había forma de no hacerse responsable de esa discusión que se venía dando. Los pibes lo usan y lo usan habitualmente. Recuerdo hace 3 años atrás, cuando recién asumimos la gestión y nos convocaron a las audiencias que llevaban adelante la Defensoría del Público, muchos de los representantes de medios de la Patagonia ya hablaban de todes, cuando todavía no se estaba discutiendo y no era un tema que nosotros habíamos incorporado como discusión. En general eso pasa en la discusión mediática, pasa entre distintas personas que se juntan a hablar, pero no estaba eso reflejado en la comunicación del gobierno. Si nosotros estamos comunicando políticas públicas, si nuestros destinatarios son la comunidad, los vecinos y las vecinas, si nosotros le estamos hablando a los santacruceños y a las santacruceñas, eso tenía que quedar reflejado para nosotros en las comunicaciones de las políticas de gobierno. Lo empezamos a implementar, inicialmente fue como que hizo ruido, porque nosotros no dejamos de nutrir desde la subsecretaría a los medios de comunicación. Hubo medios de comunicación que lo recibieron bien, hubo medios de comunicación a los que le hacía ruido, porque después lo tenían que modificar. Entonces, ahí se empezó a generar como una primera sensación e incluso desde los equipos de prensa de los distintos ministerios y de las distintas secretarías también había como un recelo al principio, bueno, ¿y por qué tenemos que poner la X y por qué no? Ya pasaron 5 meses más o menos desde que nosotros empezamos a hacerlo como iniciativa a partir de esto, de entender que si el Estado es inclusivo como nosotros lo concebimos y como el proyecto político que hoy gobierna la provincia lo entiende, el lenguaje también debía hacerlo. Y hoy por hoy son más las gacetillas que recibimos con lenguaje inclusivo que las que no. Eso habla de que es una práctica cotidiana, es una discusión que se da día a día, no hay una fórmula mágica. Una vez es, bueno, cuando comunican del Ministerio de Trabajo, bueno, ¿a quién? ¿A los trabajadores? No, a los y las trabajadoras. Entonces, me parece que es un ejercicio cotidiano que se fue dando. El lenguaje se construye socialmente, entonces también ahí las declaraciones de los propios funcionarios empezaron a verse modificadas por ese hábito que nosotros generamos al escribir distinto, también se comienza a discutir distinto y vos hoy escuchás a los funcionarios del gobierno decir todes, decir las, decir los, y si uno se remonta a, vamos a pensar 5 o 6 años atrás, cuando se discutió por primera vez por qué decir la presidenta o si era la presidente. Eso se empezó a discutir porque hubo una mujer presidenta.
cuando nosotros decimos la gobernadora, la titular del Poder Ejecutivo, estamos hablando de que hay una gobernadora mujer. Entonces también la presencia de las mujeres en la política demandaba que el lenguaje se modificara desde la comunicación institucional. Entonces me parece que más que decir nosotros, bueno, vamos a escribir con lenguaje inclusivo, era una demanda que había socialmente y de la que nosotros, insisto, si somos un Estado que entiende que el Estado presente y debe ser inclusivo, no podíamos correr la vista a eso y asumimos el desafío que creo que todos los días lo seguimos discutiendo, sobre todo cuando entrevistamos a los pibes y a las pibas. Pienso en hace 2 años atrás cuando la presidenta del Consejo Provincial de Educación dijo las jóvenes y fue como todo muy criticada incluso por sus pares, porque si estaba bien o no, y hoy cuando uno escucha hablar a los pibes y a las pibas, lo tienen incorporado. Incluso hay libros que se titulan así. Entonces me parece que es un proceso social que se está dando y que si entendemos que el Estado es parte de esa sociedad y debe responder esas demandas, no podíamos hacernos los distraídos. ¿Sabés de otra provincia que lo haya implementado? No, como comunicación institucional no. Sí a veces en el uso de redes, que ahí también está esto de los usos y costumbres, como que en las redes es más habitual por ahí que los políticos o las políticas o los funcionarios o algunas áreas de gobierno lo implementen en las redes, porque ya en las redes está como muy instalado el uso del inclusivo. No en las gacetillas institucionales, cuesta más verlo, por lo menos, por ejemplo, en las de Nación no se usa, o sea, en las gacetillas de Nación no, sí se ven las redes. Entonces también hay como una discusión sobre si la comunicación formal e institucional de un área de gobierno debe hacerse con lenguaje inclusivo o si solamente las redes, porque se supone que las redes segmentan y están destinadas a los más jóvenes y los que ya tienen incorporado el lenguaje inclusivo son los más pibes. Me parece que en realidad ahí también hay variantes, hay algunos funcionarios que aplican los genéricos como la comunidad o que hablan de la ciudadanía, que también está bien porque en definitiva están incluyendo y que lo que no hay que hacer es forzarlo. Si uno entiende que el mensaje está destinado a todos, entonces ahí sí puede aplicar el lenguaje inclusivo. Creo que sería forzado, si fuésemos un Estado que no incluye, usar el lenguaje inclusivo. Y ahí también hay una discusión que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con por qué usar el lenguaje inclusivo y por qué dar la discusión en ese sentido. Si yo voy a comunicar un recorte, no estoy incluyendo, al contrario, estoy excluyendo. Entonces es muy difícil, por ejemplo, hoy escuchar que un funcionario del gobierno central hable en lenguaje inclusivo, porque sus políticas excluyen. Sí es más fácil, y fue más fácil para nosotros, en las gacetillas de gobierno, aplicar el inclusivo, porque todas las políticas que se llevaron adelante tienen que ver con incluir. Y la fórmula es con la X. Es toda una discusión esa. Yo creo que en el escrito sí, y la demanda que surge a veces del otro lado es, bueno, ¿y cómo lo leo? Yo creo que se fue incorporando socialmente incluso, que ya uno cuando lee la X sabe que está leyendo a los y a las. También está la discusión si es la E, porque la E no necesitarías usar. El otro día escuchábamos a algunos funcionarios y ahí uno se da cuenta que estamos haciendo mella, un poco escuela, que decían todos, todas y todes. Bueno, en realidad si ya dicen todes, no habría necesidad de que digan todos y todas. Pero es una práctica y es un uso. Me parece que en la escritura sigue siendo más incómodo la E, por ahí es más fácil en la oralidad la E, y que por ahora es la X o las dos palabras. Lo que pasa es que ahí empieza también toda una discusión sobre si estamos comunicando de manera binaria y entonces es ellas y ellos, todos y todas, los y las. A mí me resulta más cómoda la X, me parece que la X visualmente incluye, es menos confuso y es menos tedioso para leer, sino es como que también se hace muy largo, si tenemos que decir los trabajadores y las trabajadoras, termina siendo redundante. Entonces me parece que hoy por hoy lo saldamos con la X. Muy bien, y esta semana comienza en nuestro país el primer congreso sobre el lenguaje inclusivo, va a ser en la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros estuvimos hablando en este programa de hoy respecto de lo que mencionaban también nuestros entrevistados y entrevistadas, aquello que no se nombra no existe. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, pero nos vamos a despedir con Mentira la Verdad, un programa que habla del lenguaje.